Trabajo como camionero desde hace poco tiempo. Siempre he sido una persona que le gusta ayudar a los demás, aunque sea un poco. Así que de vez en cuando, a las personas que necesitaban aventones en la carretera, siempre se los daba. Claro que siempre revisaba quién era la persona a la que estaba subiendo. Si bien no es que juzgue a una persona por su físico, pero los que son malvivientes se puede notar con facilidad. Pero hubo una ocasión en la que subí a un tipo, el cual me perturbó mucho. Estaba esperando mi salida en una planta textil, por eso de las 6 de la tarde. A esa hora casi todos los trabajadores estaban saliendo y subiéndose a sus autobuses, respectivamente para llevarlos a casa. Mientras yo esperaba, veía a todos los obreros subirse e irse en sus buses, hasta que no quedó ningún autobús. Después de darme los documentos y prepararme para salir, vi a un joven que estaba saliendo de la planta textil con su mochila en el hombro. Este caminaba algo apresurado, por lo que pude suponer que se le había hecho tarde. Al llegar al estacionamiento de la planta, se detuvo unos instantes y después siguió caminando en dirección a la carretera. Salí con mi camión, esta vez sin carga, y pude ver al joven que ya había caminado un buen tramo por la carretera. Pensé que sería bueno darle un aventón, de perdido llevarlo a alguna zona donde pudiera conseguir un taxi. Me iba a detener, pero él se adelantó y me extendió el pulgar, una clara señal para pedir aventones. Yo me detuve sin pensarlo mucho, le abrí la puerta y él se subió. Puso su mochila en la parte de atrás y proseguimos con el viaje. Yo quise hacerle plática, pero se notaba que era un chico muy serio, por no decir extraño. Solo se limitaba a contestarme cortantemente, pero con amabilidad. Así que avanzamos por un largo trayecto, sin pronunciar ninguna palabra. Pero al cabo de unos minutos, empecé a percibir un olor nauseabundo y asqueroso, como de descomposición. Sutilmente y sin decirle nada, fui captando el olor de donde provenía. Este venía de su mochila. Aproveché cuando tenía que hacer fila en una de las casetas de vigilancia para detener el camión y fingir que buscaba algo en la parte de atrás. Ahí pude notar que la mochila venía mojada y efectivamente el olor pestilente provenía de ella, pero esta vez pude reconocerlo. Era un olor a sangre. En ese momento pensé en preguntarle qué era lo de la mochila, porque no creo que sea tan tonto como para hacerse que el olor no se notaba. De pronto, él saltó de su asiento y dijo que aquí bajaba. Tomó su mochila y bajó del camión sin darme tiempo a nada. Tan solo unos segundos después, vi a un agente de la aduana acercándose, diciéndome que harían una revisión de rutina. Ahora todo tenía sentido. Yo no había prestado atención al frente por estar investigando la mochila del chico, pero parece ser que él sí prestaba mucha atención en su entorno, porque él había visto al agente de aduana acercarse y supo que era el momento de huir. Jamás supe qué era lo que traía ese joven en la mochila, pero tampoco quiero saberlo. En varias ocasiones, debido al trabajo, he ido a la fábrica textil a dejar encargo, pero jamás lo he vuelto a ver. Una vez me tocó un trayecto algo largo. Tenía que partir desde Ciudad Mante hasta la ciudad de Monterrey a dejar un cargamento. Era de noche, mi reloj marcaban las 9:30 p.m., cuando a orillas de la carretera vi a una niña jugando sola con un peluche en la entrada de una casa que se encontraba a orillas de la carretera. La casa se encontraba muy bien habitada, ya que veía sombras y luces encendidas. Mi primera impresión fue de qué tan irresponsables deberían de ser los padres para dejar a su hija jugar a esas horas de la noche. Después de un tiempo, empecé a oír ruidos que provenían de mi camarote. Se oían como que jugaban con las latas vacías que tenía ahí, y también pude notar como leves golpecitos
en la parte de atrás de mi asiento, tanto así que en repetidas ocasiones bajé la velocidad y miré sobre mi hombro para ver qué era lo que sucedía, pero siempre estaba vacío, no había nadie. Debo decir que no me espanté, pues no es la primera vez que he tenido este tipo de experiencias, debido a mi profesión. Se ven y experimentas muchas cosas en la carretera. Al llegar a mi destino, bajé de mi camión y fui a la caseta de vigilancia. Como de costumbre, me reporté y al final cuando volví a mi camión junto con los guardias a hacer un chequeo de rutina en mi camarote y en la carga, pude encontrar algo que me hizo responder mis preguntas. El osito de aquella niña se encontraba debajo de la cama del camarote. Como dije, esto no me asustó, solamente sonreí. Parece ser que aquella niñita me hizo compañía todo mi trayecto. Cuando volví a Mante, pasé por el mismo lugar donde vi a la niña. Ya no estaba, y la casa que antes se veía habitada, ahora estaba abandonada. Hace unas semanas me encontraba transitando por carretera. Eran pasadas de la 1 de la mañana. Fue entonces que a mitad de la nada vi a un hombre caminando a las orillas, alzando su mano en señal de ray. Al verlo, quise detenerme para ayudarlo, pero la situación era muy extraña. No había absolutamente nada a kilómetros. Tal vez quiere robarme, pensé. Seguí de largo y luego de un rato llegué a un área de descanso. Descansé un rato y fumé un cigarro. Había 2 trailers más en el lugar. Me acerqué para ver si estaban ahí, pero no había nadie. Posiblemente dormían en el camarote de sus unidades. Al regresar, pude notar que alguien rondaba mi tráiler. Me acerqué poco a poco hasta que sorprendí a un hombre joven, bien parecido, que al parecer buscaba algo. ¿Se te perdió algo?, pregunté con tono desafiante. No, te estaba buscando, respondió. Era el mismo hombre que había visto a mitad de carretera en medio de la nada. ¿Cómo me alcanzaste?, pregunté. Corriendo, respondió el hombre con una sonrisa en su rostro. Ni siquiera sudaste. El hombre se limitó a sonreír. Posteriormente sacó una cigarrera de su chamarra y me ofreció un cigarro, a lo cual no pude negarme. Pensé que si tenía alguna mala intención, ya habría hecho algo contra mí. Por mi parte, siempre llevaba mi navaja conmigo. Me sentía tranquilo y seguro. Ese hombre no se veía peligroso. Luego de conversar un rato, no podía evitar ponerle atención. Tenía una habilidad para hablar que no había visto antes. Siempre me consideré una persona seca, de pocas palabras y también de pocos amigos. Pero este hombre había logrado hacerme hablar y sentir la necesidad de seguir escuchando sus historias. Fumamos otro cigarro y me ofrecí por cuenta propia llevarlo. Me agradeció. Ya está muy cerca el pueblo al que voy, me dijo. Subimos al tráiler y comencé a conducir. Conforme avanzaba, me fui percatando que ese hombre despedía un olor muy extraño, un olor fuerte que no había olido antes. Luego de avanzar un par de kilómetros, sus preguntas comenzaron a tornarse algo extrañas. En un principio, supuse que nos conocíamos. No era imprudencia, solo ignoraba mi pasado y mi vida. ¿Cómo está tu hija?, preguntó. Bien, todo está bien con ella, respondí firme y tajante. Por varios minutos no dijo absolutamente nada, solo miraba la ventana y en ciertas ocasiones se burlaba de algo. Eso comenzó a desesperarme un poco. Hacía esa risa discreta, como si no quisiera que yo me enterase de aquello que le causaba gracia. ¿Tu esposa está bien? Sí, está bien, donde sea menos aquí, respondí luego de una risa burlona. Aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera, pero luego de un rato de silencio, me hizo otra pregunta que me desconcertó. ¿La extrañas?, preguntó. ¿Extrañar a quién? Tu hija,
que si extrañas a tu hija. En ese momento me puse muy nervioso. Por algún motivo sentí intimidación, tal vez miedo ante la presencia de ese tipo que a simple vista parecía un hombre amable y agradable, pero de pronto su mirada se tornaba extraña. Ni siquiera podía mirarle a los ojos por más de 2 segundos. Antes de poder responder esa última pregunta, él hizo otra cuestión. ¿Sigues soñando con la muerte?, preguntó. En ese momento, supe que algo andaba mal. Llevaba días soñando con ese accidente. Soñaba a mi hija muerta, que no podía ayudarla, pero él no podía saberlo. Antes de responderle, comenzó a carcajearse de una forma aberrante. ¿Te estás burlando?, pregunté furioso ante la situación mientras lo miraba. Aquel hombre solo seguía carcajeándose. Fue entonces que retorné mi vista a la carretera y juraría que vi la silueta de una mujer ahí enfrente. También podría jurar que era mi hija. Frené de golpe, casi perdiendo el control de la unidad, pero no me importaba. Bajé rápidamente, pero no había nada. Incluso me asomé por debajo del tráiler, pero no. Todo había sido producto de mi imaginación. Abordé una vez más la unidad. Ese hombre seguía ahí sentado mirando al frente. ¿La viste?, pregunté, pero no respondió. Encendí el vehículo y de nuevo arranqué. Avanzamos algunos metros, cuando de nuevo comenzó a burlarse. Pero esta vez no era exagerado, como en la ocasión anterior. Esta vez solo gemía, como si se aguantase la risa. Quise voltear a verlo, pero con el rabillo del ojo pude ver la forma de su rostro. Parecía que se había deformado. Su cabeza era más grande que antes. Parecía tener cabello rizado y alborotado. Ya no era el mismo. Había cambiado a un tono más grave. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté sin atreverme a voltear a mirarlo. Comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía. Parecía que solo balbuceaba, como si rezara en voz baja. Yo por mi parte comencé a gritarle que me dejara en paz. Estaba aterrado. ¿Quieres ver a tu hija?, preguntó mientras comenzaba a carcajearse. Podía sentir su saliva cayendo en mi cara, si eso era lo que emanaba de su boca cuando se burlaba. Luego de esto, vi que realizó un movimiento. Se agachó un poco hacia la parte de abajo. Yo tenía algunas botellas de vidrio en el suelo. Miré levemente para ver lo que estaba haciendo, lo que hizo que el miedo me invadiera completamente. La forma de sus pies. No tenía ropa. Eso no tenía ningún sentido. El tono de su piel era marrón, muy oscuro. Sus pies eran exageradamente grandes. Las uñas eran verdosas y largas, quebradizas. Posiblemente de ahí venía ese olor repugnante. Se levantó de golpe con una de las botellas en su mano y vi de nueva cuenta con el rabillo del ojo cómo la llevó a su boca. Arrancó la mitad de la botella con una mordida y comenzó a masticar para posteriormente tragar el vidrio. Frené lentamente hasta quedar en alto total. Esa cosa me estaba mirando fijamente y podía ver la expresión en su rostro. No era una risa, era algo más siniestro. Al paso de unos segundos, escuché cómo abrió la puerta y por su propia cuenta descendió. Apenas bajó y cerró la puerta, pero eso, lejos de alegrarme, hizo que el pánico se incrementara cuando me di cuenta que a pesar de que había bajado del tráiler, su rostro seguía a la altura de la ventana. Era como si hubiese crecido de la nada. No tardó en dar la media vuelta y caminar hacia la oscuridad. Saliendo del camino, me quedé varios minutos ahí. Estaba asustado. No sabía cómo reaccionar ante lo que había vivido. Tomé la otra mitad de la botella. Seguía sin explicarme cómo lo hizo. Ya pasaron varias semanas de esto. Ya estoy en busca de otro trabajo. Solo espero olvidar esto lo más pronto posible.